Hola, buenas, yo soy Benítez Escalante y voy a presentar el tema de columna vertebral. Pero antes que nada, una descripción general de la columna vertebral. La región dorsal del tronco incluye la porción posterior del cuerpo y proporciona el eje musculoesquelético de soporte para el tronco. Los elementos óseos consisten principalmente en las vértebras, aunque los elementos proximales de las costillas, la parte superior de los huesos pélvicos y las zonas posterobasales del cráneo contribuyen a conformar el armazón esquelético de esta zona. Algunas funciones. El soporte. Los elementos esqueléticos y musculares de la región dorsal del tronco soportan el peso corporal, transmiten la fuerza a través de la pelvis a los miembros inferiores, soportan y mantienen la cabeza, refuerzan y ayudan a maniobrar a los miembros superiores. La columna vertebral está situada en la parte posterior del cuerpo en la línea media, aquí, la línea de gravedad. Otra función es movimiento. Los músculos de la región dorsal del tronco incluyen los grupos excéntricos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la región dorsal del tronco mueven los miembros superiores y las costillas. Los músculos intrínsecos de la región dorsal del tronco mantienen la postura y mueven la columna vertebral. Estos movimientos incluyen la flexión, incurvación anterior, la extensión, la flexión lateral y la rotación. Aunque la amplitud de movimiento entre dos vértebras cualesquiera es limitada, los efectos entre las vértebras son aditivos a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. Además, la libertad de movimiento y la extensión se ven limitadas en la región torácica en relación con la parte lumbar de la columna vertebral. Los músculos de las zonas más anteriores flexionan la columna vertebral. Los componentes de la columna vertebral, los huesos. Los principales huesos de la región dorsal del tronco son las 33 vértebras. El número y características específicas de las vértebras varían dependiendo de la región del cuerpo a la cual están asociadas. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y pueden haber 3 o 4 vértebras coxígeas. Las vértebras sacras se funcionan en un elemento óseo único llamado el sacro. A su vez también las vértebras coxígeas son rudimentarias en su estructura, varían en número entre 3 y 4 y a menudo se funcionan en un coxis único. Una vértebra típica consta de un cuerpo vertebral y un arco vertebral posterior. Extendiéndose a partir del arco vertebral se hallan varias apófisis para inserciones musculares y para la articulación con el hueso adyacente. El cuerpo vertebral es la parte soporte de peso de la vértebra y está unido a los cuerpos vertebrales adyacentes por discos intervertebrales y ligamentos. El tamaño de los cuerpos vertebrales aumenta en sentido inferior ya que la cantidad de peso soportada aumenta. Entonces, las vértebras lumbares, por ende, van a ser más grandes en su cuerpo que las vértebras cervicales. El arco vertebral forma las partes lateral y posterior del agujero vertebral. Los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral, el cual contiene y protege a la médula espinal. Superiormente, el conducto vertebral se continúa a través del agujero magno del cráneo con la cavidad craneal de la cabeza. Una apófisis espinosa se proyecta posterior e inferiormente desde la unión de las dos láminas y es el punto para inserciones musculares y ligamentos. Una apófisis transversa se extiende posterolateralmente desde la unión del pendículo con la lámina de cada lado y es el lugar para la articulación con las costillas en la región torácica. También proyectándose desde la zona donde los pendículos se unen a las láminas se encuentran las apófisis articulares superiores e inferiores, que se articulan con las apófisis articulares inferiores y superiores respectivamente.
Entre el cuerpo vertebral y el origen de las apófisis articulares, cada pedículo presenta una escotadura en sus superficies superior e inferior. Las escotaduras vertebrales superior e inferior participan en la formación de los agujeros intervertebrales. ¿Sí? Las vértebras cervicales. Las 7 vértebras cervicales se caracterizan por su pequeño tamaño y por la presencia de un agujero en cada apófisis transversa. Una vértebra cervical típica tiene los siguientes rasgos: un cuerpo vertebral bajo en altura y de forma cuadrada en una vista superior, y presenta una superficie superior cóncava y otra inferior convexa. Cada apófisis transversa tiene forma de túnel y se encuentra perforada por un agujero transverso redondo. La apófisis espinosa es corta y bífida. El agujero vertebral es de forma triangular. La primera y la segunda vértebras cervicales, que son el atlas y el axis respectivamente, están especializadas para acomodar los movimientos de la cabeza. El atlas y el axis. La vértebra C1, es el atlas, se articula con la cabeza. Su principal rasgo distintivo es que no tiene cuerpo vertebral, porque su cuerpo vertebral, el del C1, se funde con el cuerpo vertebral del axis, del C2, durante el desarrollo para formar el diente del axis de la vértebra C2. Como consecuencia de ello, no hay disco intervertebral entre el C1 y el C2. En la visión superior del atlas tiene forma anular y está constituido por dos masas laterales, interconectadas por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral se articula por encima con un condilo occipital del cráneo y por debajo con la apófisis articular superior de la vértebra C2, el axis. El axis se caracteriza por una gran apófisis en forma de diente, que se extiende superiormente desde el cuerpo vertebral. La superficie anterior del diente presenta una faceta oval, para su articulación con el arco anterior del atlas. Las dos superficies superolaterales del diente presentan impresiones circulares que sirven como puntos de inserción para los potentes ligamentos alares, uno a cada lado, que conectan el diente con las superficies mediales de los condilos occipitales. Estos ligamentos alares evitan la rotación excesiva de la cabeza y el atlas en relación al axis. Las vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan por su articulación con las costillas. Una vértebra torácica típica presenta dos facetas parciales: fositas costales superior e inferior, a cada lado del cuerpo vertebral para su articulación con la cabeza de su propia costilla y de la costilla inferior. La fosita costal superior es mucho mayor que la fosita costal inferior. Cada apófisis transversa también tiene una fosita costal transversa para su articulación con el tubérculo de su propia costilla. El cuerpo vertebral de la vértebra tiene un cierto modo en forma de corazón cuando se ve desde arriba, y el agujero vertebral es circular. Vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares también se diferencian de las vértebras de las otras regiones por su gran tamaño. Además, carecen de facetas para articularse con las costillas. Las apófisis transversas son generalmente delgadas y alargadas, con la excepción de la vértebra L5, que son gruesas y en cierto modo en forma de cono para la inserción de ligamentos iliolumbares, que conectan las apófisis transversas a los huesos pélvicos. El cuerpo vertebral de una vértebra lumbar típica es cilíndrico y el agujero vertebral es de forma triangular y mayor que el de las otras vértebras torácicas. Sí, el sacro. El sacro es un hueso único que presenta la fusión de las 5 vértebras sacras. Tiene forma triangular con el vértice dirigido al sentido inferior y está curvado de forma que tiene una superficie anterior cóncava y la correspondiente superficie posterior convexa. Se articula superiormente con la vértebra L5 e inferiormente con el coxis. Presenta dos grandes facetas en forma de L,
una en cada superficie lateral. Para su articulación con los huesos pélvicos, la superficie posterior del sacro muestra 4 paredes de agujeros sacros posteriores y la superficie anterior tiene 4 pares de agujeros sacros anteriores para el paso de los ramos posteriores y anteriores, respectivamente, de los nervios espinales C1 a C4. La pared posterior del conducto vertebral puede ser incompleta cerca del extremo inferior del sacro. Para acabar, el coxis. El coxis es un pequeño hueso triangular que se articula con el extremo inferior del sacro y presenta la fusión de 3 o 4 vértebras coxígeas. Se caracteriza por su pequeño tamaño y por la ausencia de arcos vertebrales y por tanto de conducto vertebral. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.